Amén. Ahí está. Bueno, gracias, Señor. Gracias por la gracia que nos das a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra que haces que hiciste una vez en nuestros corazones y por lo que seguís haciendo en cada una de nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando. Gracias, Señor, porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y te damos gracias, Señor, porque vos, Señor Jesucristo, sos la verdad. Y vos nos haces libres, Señor. Y vos operás en nosotros y nos desatás de toda esa carga, de todo lo que viene a oprimir, de todo lo que el enemigo a veces, Señor, aún trae a través de las familias, a través de lo que nos rodean, Señor, de los que no te conocen, Señor. Gracias porque vos estás obrando, vos estás trayendo libertad a nuestras vidas. Te exaltamos, Señor, te adoramos. Sé ese muro de fuego, Señor, que tu palabra dice y nos promete de que vos sos ese muro de fuego que nos defiende, Señor, que levanta bandera contra el enemigo, Padre Santo. Te exaltamos, Señor. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero vos, Señor Jesucristo, viniste para deshacer las obras del diablo y para darnos vida. Por eso te exaltamos, Señor. Por eso te adoramos, Señor Jesucristo. Porque vos allí en la cruz del Calvario, que viniste y ocupaste ese lugar que nos correspondía a nosotros, sin embargo, ese lugar, Señor, allí moriste por nuestros pecados, moriste por nosotros, pero gracias que el Padre te levantó de la muerte, gracias que resucitaste, Señor Jesucristo, gracias que estás sentado al lado del Padre reinando, gracias, Señor Jesucristo, porque ese mismo poder sigue operando en cada uno de nosotros, gracias, Señor Jesucristo, porque vos estás reinando en cada situación de nuestras vidas, y aún, Señor, como sos el vencedor, compartís todas estas cosas, dice la palabra, con nosotros, somos coherederos con vos. Gracias, Señor Jesús, porque esa autoridad es la que vos compartís con cada uno de nosotros y te alabamos en esta tarde. Y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tu presencia ya se está sintiendo en medio nuestro, porque tu presencia ya está, Señor, liberando corazones, ya está trayendo, Señor, sobre nosotros el descanso, Señor, el cambio, Señor, aún de ambiente en nuestros hogares, aún, Señor, estás desatando toda ligadura de opresión, toda ligadura que viene, Señor, a traer peso, nos desatan nuestros lomos, Señor, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te exaltamos, abrí los cielos, Señor, abrí los cielos para que nuestras casas sean puerta del cielo, Señor, abrí los cielos sobre cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús, que tú te lleves todo lo que el enemigo ha querido traer en esta hora, todo lo que el enemigo trajo, Señor, toda una palabra que se levante contrario al conocimiento de Cristo, cae por tierra en el nombre de Cristo Jesús. Aún los que no te conocen, aún los que todavía están en rebeldía, Señor, tú los encaminas, tú los pones en veredas, Señor, como dijiste, tú los pones, Señor, en camino para glorificarte, para honrarte, Señor, para que haya paz en los hogares. Señor, te damos gracias porque aún dice tu palabra que a la perniquebrada, que aún, Señor, aquella que se corre del camino, porque nos comparas con las ovejitas, Señor, aún esas tú las vas a volver a enderezar, las vas a volver a poner en el camino, las vas a levantar. Gracias, Señor, porque vos te preocupás por cada uno de nosotros y no dejas que ninguno se pierda, no dejas que ninguno se corra de tu camino, no dejas que ninguno quede ahí dolorido en el camino, sino que nos levantás, nos fortaleces, aún aquella que se pudo haber corrido de ti, Señor, como dice la palabra, que tenía las 99 ovejas, pero aunque fue una la que se corrió, la que se perdió, la fue a buscar. Te damos gracias por ese amor tan grande que tenés. Gracias, Señor, por ese amor que se derrama cada día sobre nosotros. Te exaltamos, Señor, te adoramos, porque aunque nosotros te somos infieles, dice la palabra, vos permanecés fiel. Y realmente vemos tu fidelidad, Señor, cada día manifestándose sobre nosotros, Padre, bendiciéndonos aún en cosas que ni nos imaginamos, pero vos estás ahí, Señor. Y te alabamos y te bendecimos, porque tus brazos, Señor, nos rodean, nos cubren, nos consuelan, nos fortalecen. Gracias, Señor. Te exaltamos, te adoramos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gracias. Gracias. Y vamos a abrir en San Juan, San Juan 8.
San Juan 8, versículo 21. Yo quería empezar con el 31, pero después dije, vamos a darle como una pequeña introducción, ¿no? Del 8:21. En el 8:21 de San Juan, ¿sí? Y el Señor Jesús acá les está hablando, ¿no? Dice, a donde yo voy, dice como título, por lo menos en mi Biblia, dice, a donde yo voy no podéis venir. Entonces dice que Jesús les dijo, y les estaba hablando en realidad a todos, al pueblo, estaban ahí mezclados los fariseos y todo esto, pero, o sea, a la gente que lo seguía, ¿no? Y dice, en versículo 21, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy, dice, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Por eso no le hablaba solo a los discípulos, vemos que acá le está hablando a todos, ¿no? Dice, yo me voy, dice, y me buscaréis, pero en vuestro pecado, dice, moriréis. A donde yo voy, dice, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, y acá Clara dice, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir, dice. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, dice, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Versículo 27. Pero no entendieron, dice, que les hablaba del Padre. Y el 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Quien me envió, dice, conmigo está. No me ha dejado, dice, solo el Padre. No me ha dejado solo el Padre, perdón. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y me encanta ver cómo va cambiando desde un principio, ¿no? Cómo va contando Juan y cómo va cambiando como secuencias, ¿no? Va pasando y va cambiando, porque fíjate que directamente les habló a todos y justamente como que les quiso apretar un poquito más la clavija, ¿no? Como diciendo, miren que yo me voy a ir, muchachos, ustedes no están entendiendo, ¿no? Lo que está pasando acá. Pero vemos cómo termina en el versículo 30, aunque después sigue el párrafo, pero voy a parar acá y después seguimos con el 31, ¿sí? Entonces dice, otra vez dijo Jesús, ¿no? Yo me voy, dice, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, ¿no? Dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces ahí ese grupo de judíos, ¿no? ¿Sí? Justamente los escribas y aquellos que estaban, ¿no? Siempre acechándolo, a ver dónde lo podían enganchar a Jesús, ¿no? Escuchaban lo que Jesús les decía justamente y fíjense que acá decían entonces los judíos, ¿sí? Dice, ¿acaso se matará a sí mismo? O sea, como que no entendían lo que Jesús les quería decir, ¿no? Dice, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Claro, estaba hablando de qué, de la crucifixión, ¿no? De su muerte, y que justamente iba a resucitar, de la resurrección, y que ellos no entendían. Miren lo que preguntaban. Dice, ¿acaso se matará a sí mismo? Pero en realidad dice que es como una pregunta capciosa que ellos están haciendo, como burlándose de Jesús. Dice, ¿acaso dice se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy? Vosotros no podéis venir, dice. Y entonces Jesús les dijo, vosotros sois de abajo, como diciendo, ustedes son, ¿no? Del enemigo. Está hablando como espiritualmente, a eso se refiere, ¿no? Que justamente se dice que
que los que están, o sea, cuando uno dice cuando se muere, ¿a dónde vas? Al infierno, se va para abajo, decimos, ¿no? O sea, que nada tiene que ver con lo alto, que es lo espiritual, y está en el tercer cielo, está todo lo espiritual, está el Señor, su trono, ¿no? En el tercer cielo sería. Entonces vemos que él le dice, Jesús le dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Está hablando en términos espirituales, pero ellos no captan. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, dice, en vuestros pecados, moriréis. Entonces, vemos acá, que el Señor Jesucristo es justamente, cuando dice yo me voy, les está hablando de muerte, de resurrección y de su ascensión al cielo. Pero estas cosas eran necesarias, tenían que pasar, ¿no? Como siempre les dice el Señor Jesucristo, pero es necesario que yo me vaya, ¿no? Que yo muera. En otro pasaje le ha dicho el Señor Jesús a sus discípulos también, ¿no? Le ha dicho, es necesario que yo me vaya. Pero justamente como dijimos, versículo 22, cuando le hacen esas preguntas, como diciendo, ¿de qué está hablando? ¿No? Es como para burlarse que hacían esas preguntas. Y versículo 24, ahí donde dice, por eso os dije que moriréis, dice, en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea que justamente les está diciendo el Señor, como ustedes no creen que yo soy el Mesías, van a morir en sus pecados, justamente por no creer, ¿no? En el San Juan 3 vemos que el Señor Jesús le está hablando a Nicodemo y le explica, y le dice, no vine para condenar al mundo el Hijo del Hombre, o sea, no vino para condenar al mundo, ¿no? Dice, sino que vino para darle vida. Pero ¿qué pasa? Como no creen, solo se condenan, dice. O sea que no es que Él los condena, Él vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo vino a darnos salvación, no a condenar. Entonces, el hombre solo se condena. ¿Por qué? Porque no cree. Desde el momento que no cree en Jesucristo, como en este caso ellos no creían que Jesús era el Mesías, entonces justamente ellos mismos se condenaban. Dice, por eso les dijo, moriréis en vuestros pecados. ¿Sí? Versículo 28. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ese pasaje a mí me hizo cosa, ¿no? Dice, eh, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, dijo. Dice, porque el que me envió, dice, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea que había buena comunicación entre el Padre y el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús lo obedecía en todo, ¿no es cierto? Y así pasaría por nosotros. Si le fuéramos obedientes en todo, ¿no? Estaríamos cubiertos de una manera especial. Y aparte, fíjate que dice, tendríamos toda su bendición, ¿no? Que tenemos la bendición, obviamente, pero a veces como que estamos ahí tambaleando. ¿Pero por qué? Porque a veces hacemos lo que queremos, no lo que Dios quiere, ¿no? Pero fíjate que Jesús sí hacía y obedecía a su Padre, ¿no? Entonces tenía cobertura total justamente del Padre. Dice, porque el que me envió, dice, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada, ¿no? Yo creo que cuando Él le decía, les explicaba esto, a los judíos más locos se habían puesto, ¿no? Porque decir que se cree, ¿no? Como que no podían ver, ¿no? Todo esto de Jesús, ¿no? Esta explicación que Jesús, por más que se las daba, ellos no la entendían. Y justamente habla de crucifixión, como dijimos. Dice, cuando dice, hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere? Justamente a levantarlo a Jesús en una cruz, ¿no? De que Él muera allí en la cruz, clavado, ¿no? Por nuestros pecados. Dice, ahí van a conocer realmente que yo soy, dice, ¿no? Dice, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, dice, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dice después, y pensaba, ¿no? Después de haber rehusado el aceptarlo a Jesucristo, a Jesús allí en medio de ellos, ¿no? Aceptarlo como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Mesías, aceptarlo por fe, dice, y después de haberlo clavado en una cruz, algún día, dice, se despertarán con horror al descubrir que menospreciaron al único a quien debieron rendirle adoración, ¿no? Y yo creo que hay todavía judíos que no, como que no,
no creen, ¿no es cierto? No creen en Él. Les hablas de Jesús y no quieren saber nada, ¿no? El otro día escuchaba cuando, ¿quién era el que? Ah, el periodista Rosín, creo que es Rosín, ¿te acuerdan? Este gordito que trabajaba en algo del Morphy, ¿se acuerdan ese programa? Sí, los domingos estaba. Los Dando. domingos era, ¿no? Sí. Creo que era Montaner que dijo que le habló de Jesús, porque eran amigos, pero dice que él no quiso aceptar, ¿no? Yo qué tremendo, ¿no? Más siendo del pueblo de Dios, que no haya querido, o sea, se ve que lo respetaba, sé que lo había invitado a un programa, que le preguntó mucho, ¿no? Y que él le pudo hablar, le pudo testificar, sé que después, bueno, su relación de amigos siguió, ¿no? Pero ahí explicaba Montaner que por más que él le quiso hablar de Jesucristo, es como que él cerró su corazón, ¿no? Y yo pienso, ¿no? En el día de mañana, cuando el Señor nos llame a todos, ¿no? ¿Qué va a decir este hombre, ¿no? Y darse cuenta de que realmente Jesús era el Mesías, ¿no? Y Jesús acá les está explicando, ¿no? ¿Qué van a decir? Que después que me crucifiquen, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, dice. Entonces ahí van a decir, era el Mesías entonces, ¿no? Y, y qué duro va a ser, ¿no? Que dice que con horror van a descubrir que menospreciaron al único a quien debieron rendirle adoración. Qué tremendo, ¿no? Que tanto esperar un Mesías y que les pasó por la nariz y no lo vieron, ¿no? Y no lo reconocieron, y no lo esperaron, ¿no? Qué triste, ¿no? Que pase esto. Aunque vemos, porque el versículo 30 dice, hablando él estas cosas, dice, muchos creyeron en él. O sea que allí, igual, cuando el Señor les habló, no es que todo el mundo no creía, ¿no? Sino que algunos sí le creyeron, ¿no? Y que podemos ver, por lo que vamos a seguir ahora compartiendo de este versículo, de estos versículos, eh, que por todo lo que Jesús hizo entre medio de ellos en el pueblo, muchos sí pudieron ver la obra de Dios a través de Jesús. Y sí le aceptaron, como dice acá en este versículo, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él, y después otros tantos no creyeron, ¿no? Así que, dice, así fue que muchos judíos creyeron después al darse cuenta que él era el verdadero Mesías, ¿no? Y me llevaba a la palabra en Hechos, en el libro de Hechos, en capítulo 2, cuando habla justamente de la iglesia primitiva, me encanta ese pasaje de Hechos 2, cuando dice que juntos compartían el pan, siempre me encantó ese pasaje, ¿no? Que dice, así que los que recibieron, dice, su palabra fueron bautizados y enseñados aquel día como 3.000 personas, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Vemos que muchas personas, muchos judíos, ahí con Jesús mismo hablándoles, se convirtieron, pero también podemos ver el pasaje donde dice justamente, Hechos 2, desde el versículo 36, dice acá, sepa pues, dice ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, le está diciendo Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice, se compungieron de corazón. ¡Wow! El Espíritu Santo ya estaba trabajando ahí en sus vidas. Dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjate que ya Jesús le había dicho en ese tiempo, Marta no le dijo, cuando levanten al hijo, cuando muere y cuando ascienda, ahí se van a dar cuenta. Y fíjate, pasó, porque acá vemos en Hechos 2, que dice que Pedro se los dijo y ellos le contestaron a Pedro, ¿qué haremos? Con sus corazones compungidos, ¿no? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, ahí aprovechó, ¿no? Entonces, viste, cuando hay uno viene y dice, entonces, ¿qué hago? Y vos ahí tenés que aprovechar, ¿no? Decirle, Pedro les dijo, arrepentíos.
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de todos los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pero fíjate el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué lindo. Esa fue la iglesia primitiva donde dice que cada vez iban sumando más porque el Señor iba agregando a los que iban a ser salvos, ¿no? Así que fíjate que la iglesia primitiva empezó a hacerse fuerte después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo que el Señor nos explica acá en el libro de Hechos, ¿m? En el libro de Hechos. Pero el Señor Jesucristo allí les dejó ese testimonio. ¿M? Y seguimos en el versículo 31 que dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Juan 8:31, dijo entonces Jesús, dice, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Ahí seguían, dale con lo mismo, ¿no? Entonces estos judíos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Allí digo, qué caraduras. Porque si seguimos la historia, vemos que durante toda la historia ellos desobedecían y el Señor que les mandaba a que justamente otro pueblo los conquistara. Y muchos pueblos los conquistaron, los tuvieron de esclavos, ¿no? Entonces fíjate que dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Dice. Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, ¿no? Dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, le dice el Señor Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, o sea, en sus corazones no hay cabida. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Voy a seguir un poquito el 39, pero no quiero tomar ese pasaje, pero voy a decir, fíjate lo que le sigue diciendo, dice, y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que el Señor les dijo, si ustedes serían los hijos de Abraham, cuando Dios le habló a Abraham, ¿qué hizo de Abraham? Obedeció. Cuando Dios se le presentó a Abraham y le dijo, bueno, junta a tu familia y te vas a ir de la tierra de tu parentela al lugar donde yo te voy a llevar. ¿Y qué hizo? Empezó a cuestionar. Abraham dijo, vamos, juntó todo y obedeció. Ni le preguntó, ¿a dónde me llevas? Ay, no, a ver si no me gusta, a ver si me gusta. No. Dice que la palabra es que él juntó sus cosas, tu familia, y se fue y obedeció. Entonces él le dice, si ustedes fueran los hijos de Abraham, las obras de Abraham hubieran hecho, o sea, obedecerían como Abraham. Pero ahora dice, procuráis matarme, a mí, dice. Hombre, dice, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ahí les dijo quién era el padre de ellos, ¿no es cierto? El diablo, ¿no? Pero ahí vamos a dejar. Así que no eran, el Señor le dijo, no son los hijos de Abraham, no son los hijos de Abraham. Pero vamos al versículo 31 que dice, y dijo entonces Jesús, dice a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo me anoté acá, ¿no? Dice, a los que creyeron les habló, porque fíjate que dejamos el versículo 30, dice que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús le sigue hablando a esos que creyeron, que sabía que en el montón estaban los incrédulos que seguían acechando con preguntas, pero también estaban los que le creyeron. Entonces dice que Jesús les dijo, Jesús dice a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, a los que le creyeron les habló.
Y fíjate que les habla de la palabra clave permanecéis, sí, permanecéis, ¿no? Si vosotros permaneciereis, perdón. ¿Y qué está hablando entonces? De permanecer. ¿En qué? En mi palabra, ¿no? Y dice, si permanecen en mi palabra, van a ser realmente mis discípulos. Y si van a ser mis discípulos, dice, seréis verdaderamente libres, ¿no? ¿Y por qué? Porque van a conocer la verdad, dice, ¿no? Y la verdad justamente los va a hacer verdaderamente libres. Acá lo dice, ¿no? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, punto 1, permanecer, dice, seréis que verdaderamente mis discípulos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Por consecuencia, dice, y conoceréis la verdad, y ahí, y la verdad os hará libres. Entonces, primero hay que permanecer, después dijo, así van a ser mis discípulos, van a ser verdaderamente mis discípulos, después van a conocer la verdad porque justamente permanecen, y que la verdad que va a pasar nos va a hacer libres. Aunque sabemos que la verdad, ¿quién es? Se está refiriendo a todo lo que Jesús les iba enseñando y les iba predicando de Dios y acerca del reino de los cielos. Pero sabemos que la verdad era Cristo mismo, ¿no es cierto? Porque Él dijo en otro momento, yo soy el camino, la verdad, el único camino, ¿no? La verdad y la vida, Él es la verdad. La verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les habla, dice, como dije, a los que creyeron en Él como Mesías e Hijo de Dios. Y justamente la verdad traía libertad. Y Jesús no quería, como hoy en día tampoco quiere el Padre, y Jesús mismo, tampoco quiere que nosotros lleguemos a Jesús y así nos quedemos, sino que lo que anhelaba Jesús y lo que les estaba hablando a ellos, el hecho de permanecer, ¿no? El hecho de crecer, es justamente les está diciendo que el deseo del Padre y el deseo de Él mismo era que ellos avanzaran en su fe, que ellos no se quedaran allí, sino que puedan seguir creciendo en el camino de Dios, ¿no? Quería que justamente avanzaran en su fe, y que la fe justamente salvadora, perdón, no es inestable, sino que es una fe firme y constante. ¿Por qué? A través hablábamos, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces nosotros, para tener fe, debemos leer, escuchar la palabra de Dios, crecer, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que justamente nuestra fe se fortalezca. Así que por eso el Señor Jesús le estaba diciendo, yo no quiero que se queden así como llegaron, sino que sigan creciendo. Por eso les habla de un permanecer. De no de estar, bueno, recibí la palabra, pero después me corro, después voy y vengo, después hago lo que quiero. No, está hablando de ponerse firme, de pararse en el conocimiento que que Jesús les está hablando a ellos, ¿no? Porque dice, si vosotros permaneciereis en qué, en mi palabra, en lo que yo les estoy enseñando, en el alimento que les estoy dando espiritual, ¿no? Para que el alma de ustedes crezca, no se quede así como está, sino que pueda crecer, la fe, que pueda crecer justamente en todo esto que alimenta nuestra vida y que nos hace fuertes espiritualmente. Dice, la fe justamente salvadora no es inestable, sino que es firme y constante. O sea, firme y todo el tiempo va creciendo, se tiene que ir fortaleciendo, ¿no? Creciendo. Nosotros tenemos que ser así. Una vez que llegamos a Cristo, no llegamos y nos quedamos así, no. Cada vez que vos te acercás a Jesús, cada vez que buscas al Señor en oración, cada vez que buscas al Señor a través de la palabra, Él te va a ir hablando. Él va a ir limando esas asperezas, Él va a ir quitando esas impurezas de los corazones, esas impurezas de nuestra vida, ¿no? Que vos decís, y sí, pero yo ahora ¿cómo hago? ¿Y cómo cambio? Y bueno, cuando yo escucho la palabra, cuando yo escucho una prédica, cuando yo leo la palabra, el Señor me va hablando. Y cuando yo me voy justamente hablando, voy siendo libre de todo lo que el enemigo me quiera tener atado justamente, ¿no? Voy haciendo libre de todo lo que el enemigo trajo a mi vida, de todo, porque una vez cuando llego a Cristo, y sí, no llego todo color de rosa, llego así, algunos llegan menos averiados, otros llegan muy averiados, ¿no? Pero el Señor justamente nos restaura, nos sana, nos abraza, ¿no? Qué bueno que Dios es así, de esta manera, ¿no? Que su amor nos abraza y nos va renovando y nos va cambiando, nos va sanando. Es como cuando vos llegas a un hospital,
tuviste un accidente, o venís lastimado, o venís enfermo, ¿qué pasa? Llegás al hospital, te mide el médico te hace los estudios que te tienen que hacer, te da los remedios, te tienen que aplicar una inyección, pero ellos mismos te van ahí sanando y te van ayudando, te van haciendo la orden para que vos vayas y compres o hagas tal o cual cosa. Así pasa con lo espiritual, cuando llegamos al Señor no nos deja así, bueno, listo. No, llegamos al Señor y va restaurando las vidas de cada uno. Porque como dije, cada uno llega de una manera diferente. Algunos por ahí no tanto, pero otros sí necesitan de ese cuidado, de ese amor, ¿no? Y el Señor igual incluso tiene que ir cambiando cosas y nos tiene que ir enseñando para que nosotros podamos caminar, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos dejar, como dice, conoceréis la verdad, mira, esto yo antes lo hacía, pero no está bien entonces por lo que dice la palabra. Entonces, esto no lo tengo que hacer más, lo tengo que dejar de practicar, lo tengo que dejar de hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde el Señor va transformando, nos convenciendo el Espíritu Santo, nos va diciendo a través de la palabra, mira, esto no es así, estás equivocado, o esto no lo hiciste bien. O sea que el Espíritu Santo nos va redarguyendo, como dice, de todo pecado, ¿no? Y uno va dejando atrás todas esas cosas que antes hacía y que no sabía, ¿no? Pero que ahora, cuando estamos en Cristo, llega la luz a nuestras vidas y nos damos cuenta que hay cosas que no debemos hacer, ¿no? Entonces, justamente, tal madurez, tal madurez de que esa fe en nosotros pueda ser firme y constante, tal madurez se refleja, ¿sabes de qué manera? Dice, en un compromiso completo, ¿eh? Con la verdad en Jesucristo, en un compromiso de la persona, con Jesucristo. Tiene que ser un compromiso completo que resulta en una libertad auténtica. O sea que yo tengo que permanecer, y ¿sabes qué pasa? Que cuando yo permanezco en Cristo, y cuando Cristo empieza a sacar esas cosas que no sirven de mi corazón, a limpiar mi corazón de esas cosas que yo hacía y que no sabía que estaban mal, o a veces sabemos que están mal, pero bueno, nuestra carne lo hacía y no teníamos un parámetro, una enseñanza, pero ahora al llegar a Cristo nos estamos dando cuenta que esto no se hace, o que esto, o tal o cual cosa no la podemos practicar. Entonces, sabiendo estas cosas, justamente el Señor va arrancando, va limpiando y va haciendo de nosotros perdón, nos va dando la libertad, ¿no? De todo esto. Por eso justamente dice que conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres, ¿no? Dice, y la verdad os hará libres. Entonces, al ir limpiando, al ir sacando, nos hace libres. Ahora, fíjate, estos hombres, ¿no? Cuando le preguntan, también dice acá la palabra burlonamente, ¿no? Dice, le respondieron, el linaje de Abraham somos, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Ellos se pensaban que la libertad se refería a otro tipo de libertad, ¿no? Nunca vieron al Mesías por todo lo que ellos han vivido. No vieron nunca o no esperaron, y creo que lo siguen esperando de esa manera, no esperan al Mesías como una solución para el alma. En ese tiempo ya lo esperaban al Mesías como una salvación en lo político, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora tantas cosas que sufrimos, tantas cosas que los pueblos diferentes nos han sometido, y bueno, Él nos viene a salvar y a rescatar de todo eso, y Jesús va a poner, o el Mesías va a poner ese reino milenario, ese reino que nos va a sacar de toda esta opresión, de todo lo que los demás países nos oprimen, dice, ¿no? Y que ellos van a reinar sobre toda situación. Pero el Señor en ningún momento les dijo que el Mesías iba a venir para eso. Siempre les dijo que el Mesías los iba a libertar. ¿A libertar de qué? Y del poder del pecado. De eso los viene a libertar, ¿no? Entonces, fíjate, dice, acá vamos a ver tres aspectos en este pasaje. Uno va a ser el progreso de la libertad, punto 1. 2 dice el fingimiento de la libertad, vamos a ver. Y el punto 3, la promesa de la libertad. La promesa de la libertad. Por lo que hemos leído, que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, vamos a ver tres aspectos justamente de la verdad o del conocer, ¿no? Dice justamente que el primer paso como discípulo es creer en Jesús, ¿no? Porque dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, primer paso como discípulo es creer en Jesús como Mesías e Hijo de Dios.
¿no? Fíjate que acá, en el versículo 31 dice, y Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. O sea, que ¿qué cláusula tendría que tener el discípulo para ser un verdadero discípulo de Cristo? Es justamente creer en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Y para nosotros qué? A Jesús como el Hijo de Dios. Ese sería el primer paso para nosotros, ¿sí? El segundo paso habla de perseverar, ¿no? De perseverar, de obedecer, como dije, a las Escrituras, a la palabra. ¿Mm? Y cuando una persona persevera justamente, fíjate que la palabra ya nos viene el Señor hablando varios tiempos, porque toda la cuarentena, si nos pusimos a pensar, toda la cuarentena el Señor nos ha hablado de permanecer. Ahora yo digo, ¿por qué nos dirá tanto que tenemos que permanecer? Porque somos más bien de disparar en vez de permanecer, ¿no? Como que enseguida nos cansamos y chao, nos queremos tomar el palo, ¿eh? Yo acá me voy y listo, ¿no? O yo me corro, o yo me disperso. ¿No vieron que a veces estamos para hacer una cosa y que pasó una mosca y ay, nos olvidamos de lo que estamos haciendo por ahí, ¿no? Entonces somos así, somos débiles, somos vulnerables. El salmista lo dice, somos con nuestra condición de ser polvo. O sea que la carne es débil, ¿no? Entonces somos así. Y justamente el Señor tiene que llamarnos a perseverar. Siempre la palabrita clave, perseverar, perseverar. ¿Mm? Entonces, fíjate que nos está llamando, dice, si conoceréis la verdad y la verdad sabéis. Si vosotros permaneciereis, versículo 31, otra vez recalco, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Estás hablando de perseverar. Dice que el perseverar es el fruto o la evidencia de la fe verdadera. Entonces, ¿viste cuando llega alguien a Cristo? Ay, sí, escuché la palabra, el Evangelio, y me encantó, ¿no? Pero ¿sabes qué? Estuvo un mes, y en un mes vino todas las reuniones, y después el otro mes, y viene una reunión, y después, bueno, en la última reunión del mes, y después al otro mes viene una, y no viene más, y al otro mes ya ni vino. Y vos cuando, sí, ¿por qué voy a ir? Porque no sé qué, y está entretenido en esto, en lo otro, y porque estoy trabajando, porque estoy haciendo esto, y después, cuando te querés dar cuenta, es un simpatizante, pero nunca volvió. No sé si te lo viste, ¿no? Pero yo he visto cosas, gente que le ha pasado eso. Entonces, esa persona realmente, si no persevera, ¿qué onda? Entonces acá nos está diciendo que el perseverar es el fruto o es la evidencia de la fe verdadera. Porque una persona que conoce a Jesucristo nunca vuelve a ser la misma persona. Una persona que conoce a Jesucristo y que tuvo ese encuentro genuino con Él y le dijo sí a Jesús y reconoció su pecado, su corazón que lo necesitaba, se arrepiente y se mantiene firme y persevera, como dice acá. Por eso el Señor Jesús les recalca, si vosotros permaneciereis, y fíjate que vuelvo a recalcar, se lo dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Muchachos, si ustedes permanecen fieles, son mis discípulos. Son mis discípulos. Les habla de permanecer en la palabra, en la enseñanza, en el conocimiento que Jesús les estaba dando. El persistir, dice, de continuo en la palabra de Jesús. Un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesús. Hasta hoy en día estamos hablando. Dice, un verdadero creyente se aferra a la Biblia, a la enseñanza de Jesús. Las obedece, no se queda escuchando, porque fíjate que Jesús tenía muchas. Si nos queremos imaginar la multitud de gente que lo seguía, estaban estos, que dice que los judíos que le han creído, estaban los otros que se endulzaban con lo que Jesús hacía, estaban otros que venían por los milagros para que el Señor los sane, y cuántas personas se tomaron el palo y se fueron. Fíjate que cuando el Señor sanó a los 10 leprosos, ¿quién volvió? ¿Volvieron los 10? Volvió uno, gracias a Dios. Entonces también están de esos que vienen a buscar los favores de Dios y después, chao, no quieren un compromiso, se van. O no quieren ser cambiados, se corren. Entonces, no, los que permanecen, fíjate que acá está hablando el Señor, los que permanecen en mí, esos van a ser verdaderamente mis discípulos. Un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesús, las obedece y las pone en práctica.
las pone en práctica. Los verdaderos discípulos son aprendices, que en realidad el verdadero significado de la palabra discípulo justamente es eso, es el permanecer, es el hacer lo que el maestro está diciendo, ¿no es cierto? Es un seguidor fiel. Y si nosotros somos discípulos de él, no podemos ser esos discípulos, bueno, a mí el Señor hoy no me habla nada. No, porque dice que el discípulo es un aprendiz, es una persona que está siempre aprendiendo. Y yo, por más que tenga 40 años de cristiana, si soy una discípula, voy a seguir siempre aprendiendo. No puedo decir, ay, no, pero yo ya aprendí tanto que no voy a seguir aprendiendo. No, porque hasta el apóstol Pablo, ¿qué decía? Yo sigo, dice, no es que lo haya alcanzado ya, ¿no? Sino que sigo corriendo a la meta. Y ahí vamos ahí, en el pasaje de Pablo. Busquemos, no me lo anoté, busquemos Filipenses. Filipenses 4 creo que era. No, Filipenses 3. Sí, yo no me lo anoté, acá lo anoto. Filipenses 3, donde Pablo dice, versículo 13, fíjate que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hace? Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿qué hacía? Permanecía, porque dice, prosigo, dejé lo que yo tenía, lo que vivía antes, que a él, no sé, en ese tiempo le parecía que estaba en lo correcto y que hacía lo perfecto. Pero después, cuando se le apareció Jesús, se dio cuenta que no, que estaba equivocado, que realmente Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Y que ahí él cambió, dice, todo eso lo dejé atrás, y voy extendiéndome a lo que está delante. ¿Pero qué hago? ¿Me quedo ahí estancado? No, prosigo, permanezco, sigo adelante, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hace? ¿Qué meta es cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que él prosigue? La de parecerse cada vez más a Jesús. Esa es nuestra meta. Esa es la meta de Pablo y la nuestra. A veces decimos, sí, porque yo prosigo a la meta, al llamamiento. ¡Ay, el Señor me está llamando! Bueno, no sé, a las misiones, vamos a decir ahora. A las misiones. El Señor me está llamando a tal lugar. El Señor me está llamando a no sé qué, a ser profeta, a ser, no sé, apóstol. El Señor te está llamando a parecerte cada vez más a Cristo. Y a veces pensamos que este pasaje se refiere a eso. Y en realidad, ¿sabes qué nos está diciendo? Que nos está llamando para que parezcamos cada vez más a Cristo Jesús. Porque cuando el Señor después nos llame a su presencia, justamente ya vamos a estar formados. Ya el Señor no nos va a llamar de, bueno, ahora listo. O sea, hay veces que te llama por misericordia, los llama en el tiempo donde no estaba planificado, pero dice el Señor, antes que se pierda, me lo llevo. ¿No? Dice que nadie los arrebatará de su mano. Entonces le está dando la oportunidad, se arregla y se lo lleva, punto, ¿no? Pero ¿cuándo te va a llamar? Y cuando vos ya estás preparado, cuando vos el Señor te fue puliendo, cuando vos fuiste creciendo. Por eso dice que Él sigue al supremo llamamiento. Dice, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, me sigo extendiendo hacia adelante, prosigo a la meta. Dice, y el llamado ese, justo el supremo llamamiento y el proseguir en una meta, es parecernos cada vez más a Cristo Jesús. De eso está hablando. Al parecerse cada vez más a Jesús. Es un proceso de santificación el que vivimos. Procurarlo con todas nuestras fuerzas. Y procurar con todas nuestras fuerzas la semejanza a Jesucristo. A Jesucristo. Por ahí los más viejitos ya sabemos a qué se refiere este pasaje, pero por ahí los nuevos, ay, ¿qué será la meta? Ay, ¿qué será el llamamiento? ¿Será que el Señor me hace un llamamiento, un ministerio? No, te está hablando de que cada hijo de Dios tiene que alcanzar eso, parecerse cada día más a Jesús.
despojarnos de aquellas cosas que no sirven, despojarnos de nuestro orgullo, de la soberbia, del mal carácter, del enojo, de los arranques de ira, ¿no? Cada tanto como que nos agarra la chifladura y me enojo con esto y no quiero hablar más, y me empaco, no voy, no me encierro, no quiero que me hablen, no. Eso tiene que cambiar. Esas cosas no pueden morar en nuestro corazón como hijos de Dios. Nosotros tenemos que ir dejando estas cosas, ¿no? El mal carácter, el mal hablar, ¿no? De ser mal hablado, el mal pensado, ¿no? Todas esas cosas hay que ir desarraigándolas de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque debemos parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Y aquel que ama a Jesús justamente va a querer hacer las cosas que el Señor le dice. Aquel que ama a Dios y tuvo ese encuentro con el Señor, no es como dije, lo conociste y después chao, nunca más lo veo. Y cada vez que viene algo, una fiesta o qué sé yo, o vienen para, no sé, Navidad, o vienen para cuando, no sé, el aniversario de la iglesia, o vienen para el Día del Niño. No, no es así, ¿no? Para ver qué regalito le van a dar a los chicos, no. Y por ahí digo algo, no. Hay que venir por amor al Señor, y porque si yo vengo a la iglesia, vengo para recibir, para buscar del Señor, para escuchar su palabra, porque quiero ser cambiado, quiero que Él me hable. Por eso dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces me acerco, mi alma anhela estar cerca de Dios. En su casa, en mi casa misma, anhelo estar cerca del Señor, anhelo que Él cambie mi corazón. Amén. Por eso justamente, ¿no? Debemos, como les decía el Señor acá, ¿no? Les decía el Señor Jesús a ellos, que el verdadero discípulo es el que volvemos a Juan 8, ¿no? 31, los que permanecen, ¿no? El verdadero discípulo es el que permanece en la palabra de que Jesús les estaba dando, el conocimiento, la enseñanza que les estaba dando, ¿no? De Dios mismo. Y versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No solo dice una aceptación intelectual de la verdad. Yo escucho la palabra, yo escucho lo que Ruth me explica, yo escucho lo que la pastora habla. Sí, pero bueno, porque en Grecia, porque los hebreos, y yo me lleno de conocimiento y estudio la palabra en la Biblia, agarro y me busco todos los libros para aprender y me sé los detalles y me sé que Daniel en el año tanto, y que, no sé, el libro de no sé cuánto se escribió, o Daniel era contemporáneo con otro, y no sabemos todo, pero ¿sabes qué? No es solamente una comprensión de lo intelectual. Lo que vos tenés que hacer es, una vez que vos recibís el conocimiento, pero pasarlo al corazón, para que el corazón se convenza y para que justamente produzca fruto de arrepentimiento. O sea, no queda solamente acá en la cabeza el conocimiento, tiene que entrar al corazón y producir cambios en la vida de un cristiano, hacer cambios en la vida de cada uno de nosotros, de los hijos de Dios. Por eso dice, no es solo una aceptación, intelectual del conocimiento, sino que es un compromiso con Cristo. ¿Viste cuando vos le decís, viene alguno y te dice, sí, pero ustedes son evangelistas? Sí, pero ¿y ustedes en qué creen? Bueno, nosotros no somos una religión, decimos, y a veces parece hasta una frase estereotipada, ¿no? Entonces, no, pero nosotros no somos una religión. Nosotros tenemos una relación, decimos, con Dios, ¿no? Y es verdad, es así. Nosotros tenemos una relación con Cristo. No es que somos religiosos, que vamos los domingos, quiero creer, chan, 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 ¿no? Entre comillas. No es que voy a la iglesia porque no tengo otro lugar donde ir. Hoy es domingo, bueno, vamos a la iglesia, porque ya me enseñaron que tengo que ir, entonces, bueno, voy a la iglesia, ¿no? Por ahí ustedes no van a caer en eso, por ahí yo puedo caer en eso, que mis padres me enseñaron desde chica, ¿no? Que ya de chiquita iba a la escuela dominical, de chiquita mi vieja nos preparaba, nos vestía, íbamos a la iglesia, ¿no? La escuelita dominical, después cuando iba adolescente, aunque no quería ir, te quiero ver en la iglesia, se paraba la petiza ahí en la puerta y te quiero ver allá, ¿no? Y sonsa, porque si me hubiera vestido y me hubiera preparado a tiempo y forma, me iba con ellos en el auto y entonces me ahorraba el caminar, pero de caprichosa, porque no quería ir, no me vestía, no me levantaba y ellos estaban esperando en el auto, se volvía la Noemí pidiendo para la pieza y te quiero ver allá, ¿no? Y ahí se iba. Y yo daba vuelta para acá y vuelta para allá. No, con las brazadas ahí en vuelta y una bronca y la última me levantaba, me vestía y me iba caminando.
me ponía lo peor que encontraba, el peor pantalón de jean, todo apretado, reventado, pues diciendo voy de mala gana, ¿no? Así iba, ¿no? Y me caminaba las no sé cuántas cuadras porque no había un colectivo que llevara, porque es un camino que es tras mano, entonces no tengo un colectivo, no tenía como y hasta el día de hoy me parece que no hay un colectivo que lleve ahí, no, directo. Así que me iba caminando, y mi madre me obligaba a ir, ¿no? Pero gloria a Dios y bendita sea, porque me obligaron y no me aparté de sus caminos, ¿no? Que no me hubieran dejado ni apartarme porque me llenaban de bollo. Pero uno puede decir, uno mismo se puede decir, sí, por costumbre, porque como mis padres me enseñaron eso, entonces yo también sigo lo mismo, ¿no? Porque después llegó un tiempo que ya me había puesto de novio, me casé y ahí es como que me cayó la ficha. Dije, ¿y ahora? Yo tengo que decidir, porque podría haber dicho, no, bueno, pero yo ahora me mando yo sola y no voy más. Pero ahí vi que todo lo sembrado en mi corazón empezó a dar fruto, lo sembrado de mis padres, ¿no? Entonces yo dije, por decisión propia sigo a Cristo, porque lo amaba y porque yo me di cuenta que toda esa rebeldía que tenía de joven, de qué sé yo, se me iba, ¿no? Que le hacía las mil y una al maestro de la escuela dominical mía, le hacía las mil y una por el pibe, ya que iba toda así zaparrastrosa, me le sentaba ahí, le cuestionaba todo, y medio que le rompía la clase, decir que el maestro era un amor, ¿no? Hasta el día de hoy a veces nos encontramos, me abraza, nos reímos, le hacía sacar canas verdes al alemán. pero él me tenía paciencia, ¿no? Y ahí me enseñaba, me daba de la palabra, no a todos, pero me tenía paciencia, y yo le hacía preguntas, y esa edad de la adolescencia que se ponen más pícaros, ¿no? Como más sagaces están, ¿viste? Más despiertos, porque por ahí el adulto tiene tantas cosas en la cabeza que no se da cuenta, pero el adolescente está así, ¿no? Ahí, al día está, ¿no? Entonces ahí lo picoteaba con esto, con lo otro, con lo otro, pero él me contestaba todo con paciencia, ¿no? Pero fíjate que yo digo, uno puede decir, bueno, voy por costumbre, pero no. Llega un momento que el que realmente se enamoró de Jesús no va por costumbre, ¿no? Tiene ese acercamiento y como decimos, vas a conocer la verdad y la verdad te hace libre porque vos lo amás, porque vos querés acercarte, porque vos querés estar pegadito a Jesús, porque vos querés que Él te hable, que seguramente tenés algún día o alguna cosa que por ahí tenés que lucharla, que por ahí no tenés ganas, hay veces que pasa, pero siempre va a estar eso ahí de que Jesús va a tocar tu corazón, de que el Espíritu Santo va a tocar nuestro corazón y nos va a acercar a Él, ¿no? Por eso justamente Jesús le dice, van a conocer la verdad, primero van a permanecer, y si permanecen, muchachos, son mis discípulos. Son mis discípulos, y ahí yo veo que sí son verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque ustedes permanecen, por eso se los dijo. Por eso se los dijo, ahí yo me voy a dar cuenta que ustedes me aman y que ustedes son mis discípulos, porque permanecen en lo que yo les estoy enseñando. Y fíjate, la verdad, dice, cuando conoceréis la verdad los hará libres. Y les hablaba que era no solamente una aceptación intelectual, no escuchar la prédica solamente y para llenarme de conocimiento, sino que es un compromiso con Jesucristo que tenemos que tener, un compromiso con Él para cambiar nuestro corazón, para acercarnos a Él, tener una relación viva y eficaz, ¿no? Una relación como así como vos tenés con otra persona que amás mucho, y cuando vos tenés una persona que amás mucho, ¿qué haces? Hablás, te interesás, la buscás, che, un mensajito, che, ¿cómo está? Che, esto, che, lo otro. Bueno, con el Señor también pasa eso. Acercarnos y hablar con Él y decirle, Señor, me siento así, me siento asá, o ayudame, fortaleceme, mirá, hoy no tengo ganas, ¿no? Y te vas a encontrar con el Señor y Él sí o sí va a estar trabajando en tu corazón, porque Él es fiel, como le decíamos hoy en la oración, ¿no es cierto? El verdadero discípulo dice, perdona, la verdad, la conocerá, la aprenderá, la pondrá en práctica a la verdad, por eso dice, conoceréis la verdad, ¿no? Dice, dice, la pondrá en práctica y tendrá la libertad del pecado. ¿Qué hora es? 8:20. Espero que no sea nadie. Si llega a ser alguien, para mi casa va a golpear las manos. Dice, y la práctica y la libertad del pecado. Entonces, el verdadero discípulo dice, conocerá la verdad, la aprenderá, la pondrá en práctica y obtendrá la libertad del pecado. Y vemos versículo 34 que Jesús les está diciendo allí. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado. Ahí les aclaró. Porque primero les dijo que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres en el 32. Pero pasamos al 34 que dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo dice, ¿queda para siempre en la casa? No, dice, no queda para siempre en la casa. O sea que viste que cuando vos tenés un hijo y un sirviente, el sirviente no puede agarrar la heladera y servirse, qué sé yo, un sándwich, ¿no? Tomarse una gaseosa. No, no puede, ¿no? ¿Por qué? No tiene los mismos derechos, porque es un esclavo o es un sirviente. Pero el hijo sí tiene todos los derechos, puede comer, servirse, ¿no? Vos, Alejandro, cuando vas de tu mamá, ¿qué haces? Abrir la heladera, a ver, mamá, ¿qué tenés? No sé por qué siempre hacemos eso. Nos vamos a la heladera a ver qué hay, ¿no? A ver qué hay. A ver, esperen un minuto, perdón la grabación. Sí. Flor, o cortás el video o venís, por favor, porque están en la puerta. Entonces, sigo yo. Florencia, por favor. Sí. Entonces vemos, me sacó totalmente del hilo, que dice, y lo pondrá en práctica y, eso decía yo, que el esclavo, ¿no? Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, ¿no? Pero le está hablando acá el Señor de la verdad, si la verdad los hace libres, y está hablando, ahí rebobiné. Dice que todo aquel que hace pecado, dice, es esclavo del pecado. Ahí vamos. Y Jesús dice, no habla de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado, como dice. Y vamos a leer Romanos 6, 17, 18. Lástima que se está grabando esto y se cortó, pero bueno. Romanos 6, 17, 18. Versículos 17 y 18. Y Romanos 6, 17 y 18, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ven, y acá está hablando justamente de la esclavitud, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. A ver si tienen alguien que tiene la versión, no sé si Maru tiene la versión de la NBI, si la tienen a mano, chicos. ¿Me puede leer este pasaje? Sí, la tiene. A ver. Dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Ajá, NBI, bien. Claro, el NBI, bien, sí. Entonces, fíjate justamente lo que nos dice, ¿no? Que antes, como estaban en el pecado, eran siervos, o esclavos, mejor dicho, esclavos del pecado, ¿no? Pero dice, como habéis obedecido de corazón, dice, a aquella doctrina a la cual fuisteis, dice, entregados, pero libertados del pecado, dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, una vez que aceptaste a Cristo, una vez que escuchaste de Jesús, una vez que escuchaste la verdad, justamente, ya no sos esclavo del pecado, sino que estás del otro bando, estás con Jesús, estás con el Señor Jesús, estás en la justicia parado, ¿sí? Ahora nos fijamos, dice Jesús, volvemos al versículo 34 de Juan, ¿no? Que dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué está hablando? De
el que hace pecado. Hacer pecado es tenerlo como un hábito. De eso está hablando. No es que el bueno metió la pata sin querer, qué sé yo, hizo algo que no debía, ¿no? Me enojé y no sé, y dije, y me puse a pelear, porque dice que podemos enojarnos, pero no pecar, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Y cuando empezamos los gritos, ¿no? Y por ahí insultamos, por ahí no sé qué, o peleamos, por ahí no insultamos, pero peleamos y tratamos mal al otro, ¿no? Entonces, no tendría que ser, pero a veces se nos vuela la chapa, ¿no? Pero bueno, justamente ahora es algo que te puede pasar que te zafaste, ¿no? Que te fue más fuerte que vos, entonces lo hiciste, ¿no? Pero no te está hablando de ese tipo de pecados, te está haciendo, fíjate que habla del que hace pecado, el que en realidad practica el pecado sería, ¿eh? Tenerlo como un hábito. Por ejemplo, una persona que ya llegó al Señor, que leyó la palabra, que aprendió del Señor y por ejemplo, y miente, y miente, y miente, ¿viste? Hay que personas que dicen que se creen encima sus propias mentiras y que para tapar una mentira hace otra mentira más grande y como que parece que se hace como una bola gigante de mentiras, ¿no? Hay personas que les pasa eso, pero si vos practicás, dice el pecado, si vos estás entendiendo que el Señor te está diciendo, no hagas esto y lo seguís haciendo, eso es ser todavía esclavo del pecado. Pero cuando vos llegás a Cristo, ese poder del pecado se corta. Entonces vos no puedes practicar el pecado, vos no puedes hacer el pecado. Pero ojo, que acá está diciendo de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que Jesús le está diciendo que basta de esta manera de vivir, sino que tenían que producir cambios. No me puedo quedar como estoy, tengo que hacer cambios, como dije hoy, frutos de arrepentimiento. Entonces cuando yo veo que, antes actuaba de esta manera, pero ahora no puedo actuar de esa manera. Antes, no sé, veía películas de tal o cual cosa, pero yo ahora que tengo a Cristo, no puedo mirar una película de tal o cual cosa. ¿Por qué? Y porque justamente si habita y mora en mí el Espíritu Santo, ¿qué estoy mirando? ¿O qué estoy prestando mi oído a escuchar qué? ¿O qué estoy usando mi boca para cuerear o para insultar? ¿No? Entonces, no puedo practicar el pecado. Debo cambiar mi vida. Primera de Juan, Primera de Juan 3, Primera de Juan 3, acá. Primera de Juan 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Mm? Y sabéis, dice que él apareció para quitar nuestros pecados. Pero fíjate, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea que estás rompiendo. ¿Por qué? Porque el pecado justamente ¿qué es? Romper la ley. Romper la ley. Viste que dicen, bueno, por ejemplo, no cruzar la luz en rojo. ¿Por qué? Y porque la cruzar te hacen multa. Listo, rompiste la ley. Por eso te hacen la multa. Y lo mismo pasa con los pecados. El primero estuvo la ley, Dios nos dio la ley a través de la palabra de la Biblia, o a ellos en ese tiempo les habrá dado la Biblia, les dio los 10 mandamientos, y después un montón de otras cosas más tienen, ¿no? Los Levíticos, el libro de Levíticos tiene un montón de cosas que el Señor les marcó a ellos, ¿no? Y una vez que está la ley, ¿qué pasó? Y bueno, rompían la ley, ¿por qué? Porque el hombre es débil, porque el hombre cae, pero bueno, por eso después el sacerdote tenía que ir con el animalito, hacer un sacrificio, pedir perdón por los pecados. Pero fíjate que dice que todo aquel que comete el pecado infringe la ley. O sea, rompe la ley. Primero está la ley, después rompe la ley, y ahí eso es pecado. También dice, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Mm? Así que el no hacer las cosas como Dios nos manda es pecado. Versículo ahí mismo, leímos el 4, leemos el 8. Es el que practica el pecado, por eso te digo que habla de practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Y vieron que yo lo digo en oración esto? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
O sea que, ¿para qué vino Jesucristo? Para deshacer las obras del diablo, para romper toda autoridad que el diablo tenía sobre el hombre, que lo tenía sujeto o esclavo del pecado, ¿no? Entonces ya no puede decir el hombre, no, uno que llegó a Cristo, no puede decir, yo soy esclavo del pecado, no puedo. No, mentira, porque dice que él vino a romper con eso, esa esclavitud del pecado. Todo lo puedo aunque en Cristo que me fortalece. Yo ya no puedo decir, ay, no, no puedo, me tiento, me tiento, me tiento. ¿Viste cuando vos decís, hay una torta y estoy a dieta, ay, no, me tiento, tengo que comer, no puedo? No, en realidad es que nosotros queremos comer torta, ¿no? Bueno, así pasa con el pecado, no puedes decir, ay, no puedo mentir, no puedo mentir, no, mentí, bueno, mentí. Y entonces, ¿qué? Y bueno, tengo que rever ahí ese punto que estoy haciendo. ¿Porque qué? ¿Soy esclavo del pecado? No, es una excusa, porque el Señor dijo, en ese tiempo eran esclavos del pecado, pero una vez que conocieron la verdad los hace libres. Entonces no hay excusas. ¿Cómo es esto de la práctica del pecado? Pero acá dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo dice, peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, fíjate, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cómo te sentís después que haces una macana? Si no sentís nada, bueno, hacete ver porque la verdad estás mal. Pero cuando uno se manda una macana, ¿cómo se siente? Yo me siento reperseguida. Ay, Señor, ¿por qué lo dice? Ay, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? Ay, me tendría que haber callado. Ay, Señor, o al toque, perdón, Señor, perdón, no tendría que. Porque es horrible. Ya me la mandé y dije, ay, no, 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 perdón, perdón, ¿para qué lo dije? Y le pido perdón. Nos tiene que hacer sentir, porque para eso está el Espíritu Santo en nuestro corazón y nos dice, no, te estás haciendo mal, le estás cerrando al blanco. Pecado es cerrar al blanco. Es sabiendo, como dije, sabiendo hacer lo bueno, no lo haces, es pecado, ¿no? Pero ojo, porque a veces podemos caer, pero si practicamos, si seguimos en lo mismo, no, no podemos hacer esto. La mayor atadura no es la esclavitud política. Bueno, volvemos a Juan, ¿no? Cuando acá, Juan 8, ¿no? Cuando acá les dice en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres, les dice el Señor, versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que Jesucristo les estaba diciendo, conocen la verdad, conocen el Hijo de Dios, Él sí los hace verdaderamente libres. Y es lo que nos dice a nosotros, estando en Cristo, somos verdaderamente libres. Aceptando a Cristo, somos verdaderamente libres. Y fíjate que el 36 dice, sé que sois descendientes de Abraham, porque ellos le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. Le mandaban la parte. Entonces Jesús les dijo, sí, sé que son descendientes de Abraham, dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y justamente acá la mayor atadura, dice, no es la esclavitud política o económica que ellos creían tener, sino que era estar sometido al yugo espiritual del pecado y de la rebelión contra Dios. Ellos tenían eso, un yugo espiritual de pecado y de rebelión contra Dios, porque no lo reconocían a Jesús como el Hijo de Dios y como Mesías. A ver qué puse acá, Jesús no permitió que lo restringieran a un simple Mesías político. El Señor Jesús, vamos a leer el pasaje de Juan 6, ahí nomás, San Juan, pero vamos a ir unos capítulos adelante. Juan 6. Sí, Juan 6, versículos 14 y 15. Cuando se produce la alimentación de los 5.000, el milagro de los 5.000. Después que hizo todo esto, milagro el Señor Jesús, que les dio de comer, que los hizo sentar, y bueno, ahora háganlos sentar a todos, repartan el alimento, comieron todos, se saciaron, volvieron a repetir, dice que después llenaron hasta 12 cestas. Junten todo lo que no se nada, se junta todo lo que sobró, dice, ¿no?
Después que vieron estas señales, estos hombres, dice el versículo 14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Como que ahí les cayó la ficha. Pero, fíjate, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, y Jesús no venía a hacerse rey, no era la cosa. Jesús tenía que ir a morir en la cruz primero, después iba a subir, y después, cuando pase el tiempo, ¿no? Que todavía esto no se ha cumplido, después va a venir como rey. Pero todavía no se presenta como rey Jesús. Entonces dice, y venían a hacerle rey, dice, volvió a retirarse al monte él solo. Se escabulló el Señor, dijo, no, estos están queriéndome subir como un rey, y yo en realidad tengo que ir a cumplir otra misión que me va a mandar el Padre, que es la de morir en la cruz. Entonces no era tiempo de eso. Pero fíjate, Jesús no permitió que ellos solamente lo llevaran para ser el Mesías político, la salvación política de ellos, sino que no entendían los judíos que para qué el Señor lo trae, para qué Dios lo mandaba a Jesús, para que realmente Él nos haga libres del poder del pecado, para que Él pueda quebrar esa autoridad que el hombre le había dado a Satanás, ¿no? Porque cuando el hombre desobedeció, ya le dio la espalda a Dios y ya cayó la maldición sobre la tierra, ¿no? Justamente, de que el hombre vive por su propia decisión, por su propia sabiduría, no quiere buscar de obedecer a Dios, de seguirlo. Cuando vivimos independientemente, ese es el pecado más grande, vivir independientemente de Dios, el hacerla nuestra, ¿no? Esa es lo más grande, la rebeldía, ¿no? Corrernos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces Jesús no quería que ellos lo limitaran a ser un simple Mesías político. En realidad Él venía para justamente romper el yugo espiritual de pecado y de la rebelación contra Dios. Y vamos a buscar Santiago 4:7 rapidito. No voy a explicar mucho, sino puntitos que saqué de ahí, porque no me quiero estirar mucho. Santiago 4:7, atrás de todo. Sí. Y vemos que acá Santiago les está hablando justamente y está marcando la amistad con el mundo, ¿no? Al hombre. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? La verdad que es durísimo. Santiago es durísimo, nos da con un caño. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Dice, ¿no es de vuestras pasiones acaso, de las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y después el versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque piden mal encima, para gastar en vuestros deleites, en lo que a ustedes se les da la gana. Dice, oh almas adúlteras, versículo 4, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis, dice, que las Escrituras dicen, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia a estas cosas. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y fíjate versículo 7, que ahí donde yo me quería parar. Fíjate que nos da como clave a nosotros como hijos de Dios. Dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, ¿qué debemos hacer justamente para poder ser libres del poder del pecado? Y fíjate lo que nos dice, someternos pues a Dios. Pero yo estaba leyendo ahora, ¿viste? Cuando dice acá, versículo 5, o pensáis que la Escritura dice en vano, o ustedes piensan que la palabra les está explicando al cohete, está diciendo al cohete esto, fíjate, dice el Espíritu que Él
ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente. ¿Y sabes qué? Acá no sé por qué está puesto el espíritu con mayúscula, porque en realidad, si vamos a los originales, se refiere al espíritu con minúscula. ¿Y cuál es el espíritu con minúscula? Es el espíritu que mora en nosotros, el espíritu de hombre. Ese es el que nos anhela celosamente, para mal, no para bien. Entonces dice, el espíritu dice que él ha hecho morar, o sea, que Dios nos dio como vida, como soplo de vida. Ese espíritu, dice, justamente nos tira para atrás, nos hace, no que querramos todo lo de Dios, sino que tenemos una lucha constante en nuestro interior. Desde que Adán metió la pata y desobedeció, eso habita en el corazón del hombre. Lo malo, la parte pecaminosa, pero también está el querernos acercar a Dios, porque por eso dice Génesis que Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Jesús, de él mismo, ¿no? De Dios mismo. Entonces nos dice, nos hizo a imagen y semejanza. Entonces, ¿qué tenía? Un plan maravilloso, donde lamentablemente nosotros la embarramos. Entonces, en nuestro interior va a estar eso que tenemos, la imagen de Dios, y va a estar lo otro, que es lo del hombre, que es este espíritu de hombre que justamente nos tira. Por eso tenés esa lucha de decir, bueno, yo quiero agradar a Dios, como dice Romanos, Pablo en la carta de Romanos, en los primeros capítulos del 1 al 6, toda es la lucha que tiene el hombre con la carne y la parte espiritual. O sea, yo veo lo espiritual de Dios, pero también mi carne me tira. Fíjate cuando dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer bueno, eso no lo hago. Y lo que quiero hacer lo malo, que justamente no lo quiero hacer, pero caigo en eso. ¿No? Cuando quiero hacer lo bueno, no lo bueno, hago lo malo, meto la pata. Es esa lucha que tiene el hombre, ¿no? Y después dice que cuando ya llega Cristo, capítulo 7, ya llega y habla todo el resto del poder que tenemos en Cristo Jesús para vencer y contrarrestar todas estas obras de la carne, ¿no? Dice, pero versículo 7 dice, ahí nos da la clave, someteos. O sea, ¿qué debemos hacer? Someternos pues a Dios. Tenemos que decir, ay, bueno, el diablo me tentó, yo lo voy a pelear al diablo. Ahora, no podemos, porque no podemos parar en nuestras propias fuerzas. El que el Señor nos está diciendo, vos querés hacerle frente a la situación, no te estoy diciendo, mira, te estoy dando la receta, ¿sabes qué? Lo que único que te puede ayudar a vos a ser fuerte y a no caer en esa tentación es someterte a Dios. Y acá dice versículo 7, someteos pues a Dios. ¿Mm? Someteos pues a Dios. Alinearse bajo otro, quiere decir. Y justamente ese otro es el Señor, es Jesucristo. La palabra dice, esta de someterse se aplica justamente a soldados que están bajo la autoridad de un comandante. Y justamente acá describe de la sumisión de Jesús a la autoridad, dice, de sus padres. O sea, someterse a Jesucristo sería. Amén, someterse a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por eso, someteos pues a Dios. A Dios. Y después, segundo punto que dice, resistid al diablo. No dice, bueno, resistilo al diablo y después sometete. No, sometete a Dios, o sea, humillate, sometete bajo la protección de Dios. ¿Viste? Cuando decís, ay, no, no puedo, listo, me voy a buscar a Dios en oración. Y ahí pues, Señor, me encomiendo, ayúdame, bla, 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 me someto bajo Dios. Entonces ahí puedo resistir al diablo. ¿Y qué quiere decir con resistir al diablo? Dice, mantener una posición firme en contra de. O sea, cuando vos decís, viste, por más que el diablo, vos ya decidiste que no vas a pecar. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de la torta, que es lo más fácil. Yo ya decidí que no voy a comer torta. Entonces, no voy a comer torta. Y me están tentando porque hay un cumpleaños y ponen la torta al lado. Pero yo ya decidí, por eso digo, voy a someterme a Dios y voy a resistir. Entonces, ¿qué hago? Resisto. ¿Qué hago? Me mantengo en una posición firme en contra de él. Eso quiere decir. Una posición firme. Yo ya dije que esto no lo voy a volver a hacer y no vuelvo atrás, no lo voy a hacer. Pero ¿cómo voy a lograr eso de resistir? Porque me someto a Dios. Porque con mis propias fuerzas no voy a poder. Sino por eso me dice, primera cláusula, someterme a Dios. Someteos a Dios, dice, y resistid al diablo, y ahí el diablo huye. Dice, y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Ahí, en este pasaje del 7 al 10, hay justamente 10 acciones que nos está diciendo el Señor como receta. Como una receta para un, no sé, un remedio, ¿no? Para sanar esa enfermedad sería. Fíjate, someteos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Justamente,
es el significado literal de resistir, de mantenerse a una posición firme en contra. Todas las personas están bajo el señorío de Cristo o el señorío de Satanás. Si vos estás con Cristo porque aceptaste a Cristo, vas a estar en el señorío de Cristo. Si vos no aceptaste a Cristo, vas a estar en el contrario, en el de Satanás. Pero si yo estoy en Cristo, no me puedo ir al terreno del diablo. Obvio, estoy en Cristo. Por eso yo me someto a Él y justamente resisto, y ahí es donde el diablo va a tener que huir o huir. Quienes transfieren, a ver, su lealtad a Satanás, de Satanás. Sí, cuando vos te parás en Dios, dice, Satanás justamente va a ver que vos te mantenés firme y él va a tener que irse. ¿Por qué? Porque justamente es descubierto el enemigo, y cuando el diablo es descubierto, es derrotado. ¿Viste cuando vos estás escuchando la palabra? Y fíjate lo que le pasó a David. Estás escuchando la palabra y ¡ay! Mira lo que está diciendo el que está predicando. Parece que estuviera hablándome a mí. Parece que... Y ahí te empieza a como a caer la venda de los ojos y decís, ¡ay, sí! Metí la pata en esto. ¡Ay, sí! Esto que estoy haciendo no lo tengo que hacer más. Se te salió el velo de los ojos. ¿Y qué pasó? Y el diablo fue descubierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dijo, este es tu problema. Y tenés que ser libre de eso. Entonces, ahí fue el diablo descubierto. Decir, me tenía enganchada ahí el diablo en eso. Y que cuando una vez que es descubierto, huye. Tiene que huir, tiene que irse. Por eso dice resistilo. ¿Cómo? Sometiéndote al Señor, obedeciéndolo, diciendo, sí, Señor, me equivoqué. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo te quiero agradar. Entonces vos te mantenés firme, y entonces el diablo se tiene que ir, avergonzado se tiene que ir. Porque Jesucristo tiene poder para ayudarte a vencer, siempre y cuando vos decidas darle la gloria a Él. Por eso dice que el diablo huirá de vosotros, pero no porque le hago frente, sino porque yo lo resisto, porque yo me someto a Dios primeramente. Amén. Entonces fíjate que sigue acá, dice, y huirá de vosotros. Versículo 8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál es la otra acción? Justamente es acercarnos a Dios, tener una relación íntima con Dios. Tener una comunión con Dios. El corazón redimido anhela tener esa comunión con Dios. Por eso te dice, acercaos pues a Dios, y como resultado dice, Él se va a acercar a vos. Fíjate que lo dice acá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y Él se va a acercar. Cuando vos te acercás, cuando vos lo buscas, Él se va a acercar a vos. Por eso habla de una relación íntima con Él. Que el corazón que está redimido anhela tener esa comunión con Dios. Anhela tener ese contacto con el Señor. ¿Sí? Amén. Después dice, pecadores, dice el versículo 8, sigue, ¿no? Dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Y qué nos está diciendo entonces? ¿Se acuerdan que cuando decíamos que los sacerdotes se tenían que presentar, ¿no? Para hacer los sacrificios, ¿cómo tenían que hacer? Tenían que ir y bañarse, lavarse, ¿no? Cambiarse, ponerse la ropa de lino, que tenía que estar impecable, limpia, sin mancha, sin arruga. Tenían que preparar todas esas ropas para ¿qué? Para entrar después al lugar santo o al lugar santísimo. Entonces tenían que estar por fuera, tenían que estar limpios, pero también fíjate que cuando dice limpiad las manos, y después dice, purificad vuestros corazones, no solamente tiene que ser algo externo, lavarse las manos, una conducta externa se refiere. O sea, si vos estabas haciendo, no sé, algo como mentir, y bueno, no mientas más. Entonces está diciendo, está hablando de una conducta externa cuando dice lávense las manos. Pero después dice, purificad vuestros corazones, no queda solamente en la acción externa que todos ven, sino que de adentro tiene que ser un deseo del corazón, un cambio de pensamiento, una pureza que tiene que haber en mi corazón, y el de decir, yo amo y quiero estar limpia para el Señor, quiero estar santificada para el Señor. Por eso me está hablando de purificar vuestros corazones. Sí, hace actos de pureza, de santidad, pero tiene que nacer y tiene que tener origen en un corazón, en una mente donde quiera agradar a Dios y donde también se mantenga en santificada, en limpieza, en pureza, ¿no? Por eso habla de limpiar las manos, pero también habla de purificar los corazones. Y entre medio, entre comillas, dice,
y vosotros los de doble ánimo. O sea que, viste, aquel que dice, sí, quiero hacer lo que el Señor me dice, pero a la vez, como que, entonces sí, estoy acá, pero estoy allá. Todavía tengo esa lucha, ¿no? Como que tengo la mente dividida. Y parece que sí, quiero así, pero quiero así, como decía Pablo en la carta de Romanos, los primeros capítulos, esa lucha interna. No, no, los de vosotros, los de doble ánimo, pónganse en las pilas, está diciendo acá Santiago. No solamente se queden con las cosas externas, sino que también los de doble ánimo, purifiquen los corazones. No tiene que haber esa dualidad, eso dividido adentro, que quiero hacer, pero bueno, pero hago lo malo. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. No, tiene que haber en el corazón una entereza de hacer el bien. Fíjate que el versículo 9 dice, afligíos, lamentad, llorad. ¿Qué nos está diciendo? 3 cosas. Aflíjanse, lamenten, lloren. Que haya un arrepentimiento de corazón, ¿sí? De corazón, que vaya justamente un corazón compungido. Fíjate que cuando leímos ahí en Juan que dice que los judíos escucharon, algunos dice que su corazón se compungió, o sea, fue tocado con el Espíritu, se quebrantaron, lloraron y le dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí fue cuando les dijo Pedro, ¿no? Arrepiéntanse. Entonces, aprovechemos ahí, arrepiéntanse, convertíos al Señor, vuélvanse de corazón. Por eso está diciendo, aflíjanse, lamenten, lloren. Y fíjate, dice, y vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Y yo digo, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué está diciendo con eso? Dice, solo se emplea aquí en el Nuevo Testamento esto de la risa, y dice, corresponde a la risa atrevida de los necios que se dedican con indulgencia a buscar placeres humanos. ¿Viste que hay gente que hace alguna cosa que no tiene que hacer, y todavía como se goza y se cree el canchero? Pasa que hay gente así, ¿no? Dice, y que busca encima placeres mundanos. La ilustración describe a personas que no piensan en Dios, en la vida, dice, en la muerte, el pecado, el juicio, la santidad, dice. Santiago advierte a esas personas que deben lamentarse por su pecado. No, que todavía viste que es muy típico del argentino. Mirá cómo paso el semáforo en rojo. Mirá que están todos parados como unos bobos y yo soy más vivo. Paso por al lado, paso así. El argentino tiene eso, ¿no? Creo que todo el mundo lo tiene, porque justamente es la inclinación pecaminosa que tiene el hombre. No hace falta que seamos de una nacionalidad específica, pero creo que el argentino en mucho en eso tiene, como que es algo muy fuerte, ¿no? Y que creo que es de la misma raza que viene. Hay pecados que son muy de la misma raza. Nosotros tenemos como argentinos muy fuerte lo del orgullo. Otros países por ahí, la pecaminosidad sexual, y se ve. Yo he ido por países y he visto que en ciertos lugares es muy fuerte, ¿no? O ciertos lugares en la misma Argentina hay provincias, mucha idolatría. Después vas a otra provincia, es mucho la perversión sexual, por eso, qué sé yo, Brasil, fíjate, todo eso de la carne, por eso del carnaval, bendito que hacen, ¿no? Esos espíritus arraigados territorialmente, ¿no? Entonces, está eso en el hombre, ¿no? Y acá justamente Santiago le está diciendo eso que ustedes se hacen los cancheros, ¿no? Eso que se están riendo, bueno, la risa conviértanla en lloro, arrepiéntanse de corazón, eso está diciendo, ¿no? Arrepiéntanse de corazón, ¿sí? Santiago dice, advierte a esas personas que deben lamentarse por su pecado. Por eso les dice, afligíos, lamentad, llorad, que sea genuino el arrepentimiento. Como en otras veces nos dice que no sea solamente llorar, que no sea externo, como dijo más arriba, sino que también sea profundo del corazón, porque podemos engañar al que tenemos al lado, pero no puedo engañar a Dios. Dice que Él no puede ser burlado, dice la palabra, no puede ser burlado. Todo saldrá a luz, dice. Y después también dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Wow! Cuando te querés hacer el pícaro, ¿no? Y decir, bueno, a mí tal nadie me ve. No, el Señor te ve. El Señor te ve. Y versículo 10, para terminar, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y justamente humillarse
dice la palabra humillarse, proviene del verbo que dice rebajarse uno mismo. No decirme qué tonto que soy, qué tonto que no. Rebajarse como diciendo, bajo la cabeza, agacho la cabeza. Considero lo que soy, ¿no? Que no soy nada, que sin Él no puedo. Dice, los que son conscientes que están en la presencia de Dios, del Dios majestuoso, santo, esas personas son humildes. No como el que a ver qué van a decir de ahí adelante, ¿no? Y entonces soy un soberbio, ¿no? Y el Señor dice que Él rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Acá está en el versículo 6, ¿eh? Dice, pero Él dice, da mayor gracia, dice. Por esto dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, el soberbio es el que no quiere cambiar. El soberbio que dice, por más que me den esta palabra, yo no la necesito. ¿Cuánta gente pasa así que escucha y no capta y a veces captan y no quieren reconocer el pecado o no quieren reconocerse que necesitan de Dios? Entonces, ¿sabes qué? Al soberbio Dios lo tiene ahí lejitos. Dice que lo resiste. Y a veces me ha pasado, te digo, te confieso y no te voy a decir de quién, porque no viene a esta iglesia. Pero yo me acuerdo que una vez le pregunté al Señor, ¿y por qué, Señora, a esta persona no le hablas? No le hablas. Y la persona ministraba y iba para acá, iba para allá y no lo ministraba. Porque era soberbio. Y como estaba en una posición como diciendo yo, estoy acá disfrutando, pero no recibo de lo que Dios quiere hablarme. Y el Señor resulta que le daba con un caño. Pero yo veía que la persona, que el pastor no lo iba y no lo ministraba. Y dije, ¿pero por qué? Me decía, por soberbio. El Señor no tenía nada para decirle. Entonces, justamente, ¿qué dice? Que Él resiste al soberbio. Él nos resiste si nos portamos de esa manera. Pero dice, pero da gracia al humilde. Da gracia al humilde. Así que nuestro corazón pueda ser de esta manera. Podamos ser humildes, para que el Señor con su gracia nos llene, nos transforme, nos cambie. Pero qué bueno que podamos decir nosotros, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Conocimos a Jesucristo y Él es la verdad, ¿no? Y Él nos hace libres, pero siempre nos va a hacer libres cuando nos seguimos acercando a Dios. Pero fíjate que Él está hablando de un permanecer, de un camino constante, permanecer, permanecer, permanecer. Dice, ahí me voy a dar cuenta, ahí van a ver que son mis discípulos, cuando ustedes permanecen en mí, permanecen en mí. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque vos hablas a nuestros corazones, Señor, y realmente este pasaje tan rico, Señor, de que nos hablas de tu gran amor, Señor, y de esta experiencia de Jesús con su pueblo, Señor, cuando Él les hablaba. Pero te damos gracias, Señor, porque estas palabras obviamente es para nosotros también hoy en día. Y Señor, vos estás hablando justamente de que tenés todo el poder y autoridad, Señor, para hacernos libres. Cuando nosotros tenemos un corazón que te busca, cuando tenemos un corazón que quiere ser limpio, cuando realmente escuchamos tu voz y no practicamos el pecado, como dice la palabra, que Señor, somos libres porque conociéndote, Señor, vos rompes todo ese poder, esa autoridad que el diablo tiene sobre nosotros. Señor, igual está allí la cláusula, el permanecer, el someternos, el tener un corazón humilde, el buscarte, Señor, porque sabemos que nuestra condición justamente en momentos pecamos, en momentos que caemos, pero qué bueno, Señor, cuando justamente la persona te busca, cuando la persona te pide perdón, como pasó con David, el rey David, Señor, que cuando pecó no veía, eh, eh, no veía su condición, no veía de lo que le pasaba, pero vos le acercaste el profeta y ahí le abriste los ojos y le dijiste, eh, había un hombre que tenía una ovejita y había otro que tenía un ganado completo lleno de ovejas, pero este que tenía muchas fue y se acercó y le sacó la única que tenía. Y ahí fueron los ojos descubiertos de David y pudo darse cuenta que había pecado. Pero el Señor se arrepintió de ese pecado, te pidió perdón.
Señor, eso mismo haces con nosotros. Venís a hablarnos, venís a decirnos, estás fallando, o hiciste esto que no está bien. Señor, nos das la oportunidad, Padre, de poder, Señor, ser libres de todo yugo, de toda opresión, de todo pecado, Señor, que está en nuestra carne. Gracias, Señor, gracias porque justamente como decimos, vos venciste allí en la cruz del Calvario. Vos venciste a la muerte, venciste al mismo diablo, venciste a Satanás, venciste al pecado. Gracias, Señor Jesús, porque en tu nombre, en vos mismo, Señor, es que tenemos la libertad. Gracias, Señor, en esta hora te exaltamos, en esta hora te adoramos, Señor, porque justamente al conocerte a ti, vos rompés esa opresión y nos haces libres. Gracias, Señor, en esta tarde por hablarnos, por ayudarnos a rever, a decir yo cuando se presenta esto, se presenta tal o cual otra situación o que podamos parar en ese momento que el Espíritu Santo está para hablarnos y ahí nos hace pensar, puedo hacer esto, o puedo hablar esto, o puedo decir esto, que vos allí, Señor, nos estés hablando con el Espíritu Santo. Ojo, cuidado, que podamos tomar esa decisión de decir, yo me someto, Señor, me someto a vos, y vos hacés que el diablo huya, resisto y el diablo huye. Señor, te damos gracias en esta hora y te pedimos perdón. Este es el momento, Señor, de que si hemos caído en algo que no te agrada o tenemos esta actitud que a veces estamos luchando, Señor, esta debilidad de nuestro carácter, te pedimos en el nombre de Jesucristo perdón. Perdón, Señor. Cada uno sabe qué situación o qué cosa. Que cada uno pueda ponerse delante de ti, Señor, y decirte, sí, Señor, yo caí en esto, o yo tengo esto que me cuesta vencer, pero vos ahora me estás diciendo que vos viniste para romper todo poder del pecado y que justamente la verdad me hace libre. Por eso, Señor, ayúdame. Por eso, Señor, vos venciste allí en la cruz y me haces más que vencedor. Por eso, Señor, voy a poner todas mis fuerzas como aprendimos, el resistir. Con todas mis fuerzas, mantenerme firme en contra de. Señor, que tú nos ayudes para que, Señor, se produzcan esos cambios que vos estás esperando. Como el apóstol Pablo decía, que pretendo ya haberlo alcanzado y todavía no lo alcancé en totalidad, pero sigo adelante, prosigo en la meta, quiero seguir siendo transformado, quiero seguir siendo cada día más como Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a ser fortalecidos, a querer cambiar, a no querer quedarnos como estamos, sino que vos produzcas, como dice la palabra, tanto el hacer, el querer como el hacer en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque vos producís estas cosas. Que vos sigas haciendo, Señor, tocándonos con tu Santo Espíritu, para que nosotros anhelemos, nos humillemos, Señor, delante de ti y vos hagas los cambios en cada uno de nosotros. Hay victoria en tu nombre para poder vencer. Hay victoria en tu nombre. Te damos gracias, Señor. Renunciamos a tal o cual cosa en el nombre de Cristo Jesús. Renunciamos a estos pecados. Yo no lo quiero más en mi vida. Renuncio en el nombre de Cristo. Y Señor, produce el querer como el hacer en mí, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, tú estés sobrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú estés, Señor, en esta noche, Espíritu Santo, hablando en nuestras vidas, extendiendo, Señor, esta palabra en nosotros en esta semana. Que tú estés trabajando, Señor, en nuestras vidas, que esto no sea una palabra más, sino que pueda ser aplicada a nuestros corazones y producir ese fruto al 100%. Señor. Te exaltamos, Señor, te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén, Señor. Gracias. Gracias. Gracias.